capítulo 16 de Romanos. Romanos, capítulo 16. Y vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el versículo 24. Voy a dar lectura al pasaje y comenzamos con la exposición de la palabra de Dios. Y dice así: Le recomiendo a nuestra hermana Fede, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí misma. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trofisa, obreras en el Señor. Saluden a la querida hermana Persida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Cíntrico, a Flejonete, a Hermes, a Patrobas, a Germas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan distinciones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío, y toda la iglesia los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a temer a ella y no al hombre. Y ayúdanos a ver a través de este pasaje la importancia de ser fieles a ti, Señor. Pero también ayúdanos y danos la esperanza que Cristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos, Padre. Y que podamos salir edificados el día de hoy. Y que tu palabra, quien tiene el poder, pueda obrar en nuestros corazones. Yo confío en ti, Espíritu Santo, en medio de mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿alguna vez te han engañado o te han estafado? ¿Sí? ¿Alguna vez te han estafado o alguien te ha engañado? Bueno, a mí sí. En una ocasión estaba jugando fútbol y me lesioné de un tobillo. En aquel entonces, ¿va? Aunque todavía juego.
Y ya estando en mi casa, llegó un señor que me vio jugar esa vez y que según era entrenador y me dijo, ¿sabes qué? Juegas muy bien, te quisiera invitar a mi equipo que estoy formando una selección de todo el pueblo, de los mejores jugadores, pero ¿sabes qué? Me preocupa tu tobillo y me preocupa tu lesión. Y ahí estaba mi mamá, estaba yo, estaba el señor. Y obviamente le estábamos creyendo todo lo que nos decía, nos bajó la luna, las estrellas, pero me dice, solo necesito 700 pesos para tu recuperación y necesito ese dinero para que yo pueda organizar a los especialistas y te atiendan y verás qué rápido te vas a recuperar de ese tobillo que tienes. Bueno, después de hablar con él, nunca más lo volvimos a ver. Se salió con los 700 y jamás lo volvimos a ver. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que no fui la única persona estafada porque había estafado a más muchachos de la misma forma. Así que este hombre era un engañador porque tenía toda la apariencia de un entrenador, vestía como un entrenador, actuaba como un entrenador, pero en realidad no era un entrenador, era un engañador. Por no estar atentos, hermanos, en nuestra propia casa nos engañó este hombre. Le abrimos las puertas y nos engañó. Hermanos, algo similar nos puede pasar a nosotros aquí en la iglesia si no estamos atentos y si no nos supervisamos unos a otros. Porque tú y yo, en el contexto de la iglesia, corremos el riesgo de que se levanten engañadores de entre nosotros y desvíen a algunos de la fe. Y lo digo porque en la iglesia es cierto que entre nosotros hay siervos fieles, pero también hay siervos infieles que causan divisiones y engañan a otros con doctrinas contrarias o con filosofías que dañan el corazón de la iglesia. Por eso, hermanos, me gustaría que te llevaras lo siguiente en tu corazón. Y eso es lo que yo quiero que en realidad puedas tomarlo y que saliendo de aquí, si lo recuerdas, será de gran bendición. Y es lo siguiente: Dios aplastará a Satanás. Así que manténganse fieles y vigilen a los engañadores. Lo vuelvo a repetir: Dios aplastará a Satanás. Así que manténganse fieles y vigilen a los engañadores. Y la pregunta que yo quiero contestar, que sé que algunos quizás están haciendo después de haber dicho esto, es la siguiente: ¿cómo puedo distinguir a los fieles de los engañadores? ¿Cómo puedo distinguir a unos? ¿Cómo puedo distinguir a otros? Esa es muy buena pregunta. Bueno, mi primer punto contesta en parte esta pregunta y lo titulé de la siguiente manera: los fieles trabajan para la expansión del evangelio y se mantienen firmes en él. Se mantienen firmes en el evangelio. ¿Cuál es la distinción de los fieles que trabajan arduamente, que cooperan para la expansión del evangelio y no solamente cooperan para la expansión del evangelio, se mantienen fieles, firmes en el evangelio? Así que en esta sección Pablo manda saludos a todos los discípulos con los que ha trabajado y con estos discípulos que ha extendido el evangelio por todas las ciudades de los gentiles. Y lo podemos saber por la descripción que da de algunos de estos discípulos. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: le recomiendo a nuestra hermana Fede, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Y aquí viene: porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Esta mujer ayudó y sirvió a muchos creyentes. De hecho, ella es reconocida por su ardua labor en la iglesia, porque le dice: esta mujer es diaconisa de la iglesia. Y ojo aquí, esto no significa que necesariamente esta mujer tuviera una posición oficial como diácono en la iglesia, ya que no hay otra evidencia en la Biblia que hable del nombramiento de mujeres para este oficio.
Así que quedémonos con que esta mujer era una mujer que servía fiel a sus hermanos, pero también se dice que esta mujer pudo ser la encargada de llevar la carta, esta carta de los romanos a la iglesia de Roma, porque era una servidora de la iglesia. También se dice que esta mujer era una mujer con opulencia y tenía mucho dinero y fue a unos asuntos a Roma a arreglar unas cosas y llevó la carta. Otros piensan que solo fue a Roma porque quería que la carta fuera entregada fielmente. Entonces, de ahí se puede tomar el hecho de que diaconisa significa una mujer que estaba comprometida en el servicio de la iglesia o específicamente porque llevó la carta. Estaba sirviendo a la iglesia. Pero lo que podemos decir es que esta mujer era fiel y arriesgó su vida por servir a la iglesia en un mundo plagado de hombres y en un mundo plagado de hombres que iban en contra del evangelio. Pero en otros pasajes también vemos que Pablo menciona a otros siervos fieles. Por ejemplo, versículo 3 y 4, miren lo que dice. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y de estas personas, de Priscila y Aquila, sabemos un poco más. De estos hermanos sabemos que ellos fueron los que tomaron a Apolos y lo discipularon para que tuviera un mejor entendimiento del evangelio. Y en este pasaje, Pablo da una evidencia de su fidelidad al colaborar con él para la expansión del evangelio, pero de manera particular dice que ellos arriesgaron su vida por la vida de Pablo. Imagínate esto. Estos hombres en realidad eran siervos fieles. De hecho, en el resto del texto vemos cómo Pablo vuelve a recordar la labor de más de ellos. Por ejemplo, dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Adrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se desgastan entre los apóstoles y que también vinieron a Cristo antes que yo. Estos hombres estaban con Pablo en la cárcel y María había sido una mujer que trabajaba arduamente para la extensión del evangelio. Pero más dice, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Aprobado significa en este pasaje un hombre que no tenía tacha ni mancha, un hombre que servía en integridad al Señor, aprobado por el Señor. Dicen, saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, mujeres trabajando para la obra del ministerio. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Y no sé si te has dado cuenta, pero Pablo no hace una distinción de género. Pablo dice, las mujeres han trabajado arduamente. Eso significaba que las mujeres eran importantes en la labor y en la expansión del evangelio, igual que los hombres. En otras palabras, una y otra vez Pablo habla de estos hermanos que han trabajado fieles para el crecimiento y para la edificación y el fortalecimiento de la iglesia. Esta lista era una marca distintiva que ayudaría a la iglesia a reconocer a aquellos siervos fieles en Cristo de los siervos infieles. Y estos se debía a que estos hombres o mujeres trabajaban arduamente y asimismo disfrutaban de la unión con Cristo. Ellos disfrutaban de la unión con Cristo, pero a la misma vez trabajaban e impulsaban el avance del evangelio para la honra y la gloria de Dios. Y de esta manera la iglesia reconocía a los fieles de los infieles. Y mira, hermano, déjame darte una ilustración para que podamos entender un poco más lo que está sucediendo en este pasaje. No sé si te has dado cuenta, pero ahora con el fervor del mundial, hay un montón de videos donde los jugadores celebran
por estar convocados. Están pasando lista de los convocados y después cuando escuchan su nombre empiezan, y se abrazan con sus familiares, comienzan a llorar conmovidos, sus esposas los besan, su familia los abraza, porque ellos aparecen en la lista de los convocados para ir al mundial. Hermanos, algo parecido es lo que está pasando en este texto. Porque Pablo está dando una lista de los hermanos fieles que han trabajado para el avance del reino en la iglesia de Roma y en todas las demás iglesias. Pero mire, hermano, al final de nuestras vidas va a pasar algo parecido con nosotros, porque así va a suceder cuando el Señor resucite y Él levante a todos aquellos para vivir en su gloria que estén inscritos en el libro de la vida. Y mira, hermano, en esta lista solo estarán los siervos fieles, aquellos que confiaron en Jesús con todo su corazón, que vivieron para su gloria y que le sirvieron de manera fiel como estos hombres de esta lista que da Pablo. Así que, hermano, no nos gocemos por una lista insignificante. Preocupémonos si realmente estamos convencidos de que aparecemos en el libro de la vida. Entonces, hermanos, la forma en la que tú y yo también en nuestro contexto vamos a identificar a los siervos fieles de los siervos infieles son algunas marcas, algunas evidencias de las que quiero hablarte el día de hoy. Hermanos, los fieles son aquellos que están comprometidos en ayudar a sus hermanos de forma incondicional. Y cuando hablamos de ayudar, me refiero a hermanos que ayudan al necesitado, que levantan al caído, que curan al quebrantado. Estos hermanos ayudan a los demás porque aman a Cristo y saben que sus hermanos son parte de un mismo cuerpo. Ellos, si uno sufre, ellos sufren con él. El padecimiento de los demás miembros también le pertenece a ellos. Hermanos, los hermanos fieles son aquellos que anteponen su vida por la del otro. Pablo en este pasaje dice que Priscila y Aquila arriesgaron su vida por él. Y mira, quizás tú y yo no estemos en un contexto para arriesgar nuestras vidas por otro hermano, pero mira, ¿cuánto tú te esfuerzas por abandonar tu comodidad, tus privilegios, tus deseos por el bien de tu hermano? Quizás tú y yo no estamos arriesgando ahorita la vida, pero estás renunciando a tu comodidad para ir a buscar un hermano que está en necesidad. Estás renunciando a tus privilegios para ayudar a aquel que necesita tu ayuda, tu intervención. Hermano, quizás tú no debas en este momento arriesgar tu vida por el que está a tu lado o por el que está al frente de ti. Pero lo que sí necesitas quizás en este momento es renunciar a tus privilegios, a tu comodidad, es renunciar a tus deseos por el bien de tu hermano, como lo hizo Priscila y Aquila por Pablo. Hermanos, y esto se ve de forma práctica cuando tú tomas de tu tiempo libre y buscas a un hermano cuya fe está en riesgo. Y tomas a este hermano y lo exhortas y lo diriges hacia Cristo. O cuando renuncias a algún privilegio para que tu hermano crezca y se desarrolle. O cuando dejas de pensar en ti mismo y le das una ofrenda a tu hermano que lo necesita. Y a veces no se ocupa dar una ofrenda. ¿Sabes qué se necesita? Escuchar a las personas, pasar tiempo con ellas. ¿Sabes qué se necesita? Un abrazo. Estoy contigo, hermano. Te amo. No estás solo. Los fieles son aquellos que trabajan arduamente para el avance del evangelio. Y de forma práctica en nuestro contexto se ve cuando la gente está comprometida con su servicio en la iglesia, en el contexto de la iglesia local. Cuando das ofrenda para el avance del evangelio, cuando predica a los perdidos
y cuando sirve en los ministerios de misericordia, de mujeres, del staff, cuando recibe a las personas allá cruzando la calle en el carro, hermano, los son fieles. ¿Y cómo podemos identificar a los fieles? Son aquellos miembros que toman en serio su llamado de hacer discípulos, que toman en serio su llamado de predicar a los perdidos y que desean que más y más personas lleguen al conocimiento de Cristo. Los fieles se pueden distinguir porque tienen un deseo de la edificación de la iglesia. Tienen un deseo de que se planten más iglesias. Tienen un deseo de que más personas lleguen al conocimiento de Cristo y salgan de sus problemas. Tienen el deseo de que matrimonios sean restaurados, de que hombres y mujeres dejen la pornografía, dejen su vida pecaminosa y conozcan al Señor y glorifiquen al Señor. Los fieles son personas que se distinguen porque tienen una mentalidad misional. Tienen el deseo de que más pastores se levanten. Tienen el deseo y de hecho trabajan arduamente para ver realidad el propósito de la iglesia en la que se encuentran. Mira lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. Si quieres ser feliz, trabaja para Dios. Gastarse para Cristo es el camino más seguro al gozo. Es el camino más seguro al gozo. ¿Sabes muchas veces por qué? Y te lo digo por experiencia. ¿Sabes por qué estamos tan disgustados? ¿Por qué estamos con tan falta de gozo? ¿Sabes por qué? Porque estamos tan enfocados en nosotros mismos. Estamos tan enfocados en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos. Hermanos, tu hermano te necesita. Y ahí se distinguen los fieles. Los fieles son personas que aman su comunidad y buscan la edificación de sus hermanos. Ellos desean y saben que tienen dones para la edificación, pero también desean ponerlos al servicio de los demás. Ellos entienden que esto no es producto de ellos mismos, sino ellos entienden que Dios se los dio y se los dio para ejercerlos en el contexto de la iglesia local, para los de allá de afuera que no conocen al Señor. Estos fieles entienden que ellos son parte del cuerpo y que el cuerpo no puede funcionar perfectamente sin ellos, pero también ellos entienden que los demás no pueden funcionar por sí solos y se edifican mutuamente. Los fieles son hombres y mujeres que buscan la santidad y no se amoldan al estilo de vida del mundo. Ellos saben que han sido apartados por Dios para la gloria de Dios. Entienden que son la sal y la luz del mundo, que fueron llamados a ser luminares en medio de un mundo bajo la oscuridad. Hermanos, yo tengo unas preguntas para que reflexionemos juntos. Y yo reflexionaba en este pasaje. ¿Eres de los que ayudan a tus hermanos? ¿O eres de los que caminas solo? ¿Eres de los que anteponen su vida por el beneficio de los demás? ¿Estás comprometido con la misión de Dios? Piensa en esto. ¿Estás comprometido con la misión de Dios? Ve a estos hombres. Esta mujer, si llevó la carta, si es que la llevó, hermano, iba camino a la cueva de León porque recuerden que estaban siendo gobernados por Nerón. Mujer, tú eres esencial para el avance y el cumplimiento de la misión en el contexto de familia de fe. De hecho, lo vemos con la reunión de mujeres. Lo hablábamos el martes los pastores y creo que César era el que decía esto. Quien más personas traen a la iglesia, ¿quiénes son? Las mujeres. Hermana, ¿estás comprometida con la misión de Dios? Hermano, ¿colaboras junto a tus hermanos? Mira,
¿Estás comprometido en que necesitas a tu hermano para colaborar juntos para el avance del reino? De hecho, hermanos, si queremos ver una ciudad transformada, no vamos a poder hacerlo nosotros como iglesia. Necesitamos a otras iglesias. Por eso los pastores de Familia de Fe pertenecemos a una red que se llama Acts 29 y colaboramos con estas iglesias para el avance del reino en México, en nuestra ciudad. Colaboramos con otra red que se llama Pasión por su Palabra, porque queremos que juntos como pastores y como iglesias transformar a más para ver nuestra ciudad convertida. Colaboramos con otro ministerio que se llama City to City para poder colaborar. Y ahí hay un ecosistema de pastores que le llaman de esa manera para que juntos hagamos cosas para el avance del reino y que nuestra ciudad esté transformada. Hermanos, tú y yo no podemos hacer la obra del ministerio solos. Necesitamos que más personas se involucren, pero la pregunta es, ¿tú colaboras junto con tus hermanos? ¿Trabajas arduamente para la expansión del evangelio? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay que esperar? El Salmo 103 nos dice que los hombres somos como la flor del campo, que de un momento a otro se marchita y deja de existir. ¿Qué estamos esperando, hermanos? De hecho, hicimos 2 reuniones para que más personas lleguen al conocimiento de Cristo, para que haya más lugar, para que los lugares, no solamente para que tú estés cómodo y digas, y el clima me está pegando de mejor manera. No, es para que esas sillas se llenen, pero se van a llenar por la predicación de nosotros. Y ojo, yo no estoy diciendo que el poder lo tengas tú, el poder se encuentra en el mensaje que predicamos, pero debemos de llevarlo de forma fiel. Hermanos, los fieles son esclavos de Cristo que trabajan duro para la expansión de su reino y anteponen sus vidas por el bien de sus hermanos. La pregunta es, ¿tienes las marcas de los fieles? ¿Las tienes? ¿Las tengo yo? ¿Las tengo yo, Luis Mario? ¿Y sabes por qué hago esta pregunta? Porque mi segundo punto habla de cómo actúan los infieles. Por eso lo titulé de la siguiente manera: los fieles rechazan el evangelio y engañan a otros. Los fieles rechazan el evangelio y engañan a otros. Después de haber hablado de los siervos que trabajan arduamente para la extensión del evangelio, ahora Pablo va a hablar de los infieles que engañan a otros. Por eso comienza con esta exhortación en el versículo 17 y 18. Mira lo que dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten, ¿qué? De ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras que suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Por eso hay un montón de pastores engañando a las personas porque sus palabras son suaves, los enredan. Hermanos, en esta iglesia lo que está sucediendo con esto es que algunos estaban enseñando un evangelio falso. Y al enseñar este evangelio falso estaban provocando pleitos, estaban provocando divisiones. Pero miren, algo muy importante, estos falsos no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Estaban entre los mismos fieles. Las enseñanzas de estos falsos maestros engañaban a aquellos que particularmente eran débiles o eran personas ignorantes. La motivación de estos falsos maestros, por lo que nos dice el pasaje, no era la edificación de la iglesia, sino llenar sus bolsillos para satisfacer sus deseos carnales. Pablo dice, lo hacen
por sus propios apetitos. Estos hombres, aunque tenían la apariencia de siervos de Cristo, no lo eran, porque Pablo dice, ellos no son esclavos de Cristo. Aunque hablaban y actuaban como verdaderos creyentes, no lo eran. Usaban a las personas para sacar provecho y sus palabras tenían el propósito de engañar, no de edificar. Por eso Pablo los exhorta a vigilar a los siervos infieles que se movían entre ellos. Por eso en los versículos 19 y 20 les dice, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El deseo de Pablo era que los verdaderos creyentes de la iglesia de Roma se mantuvieran en la obediencia como ya lo estaban. Pero una forma en la que iban a obedecer era vigilando, era estando atento a los falsos maestros. Por eso les dice, ustedes deben de seguir siendo sabios, sabios para discernir lo que es bueno, para saborear lo que es bueno, pero también deben de ser muy ingenuos para rechazar lo que es malo. Lo que es malo, deséchenlo, porque el propósito es de que ustedes sigan manteniéndose fieles en obediencia como hasta ahora lo han hecho. Hermanos, como Pablo sabe que hacer esto es difícil, y es difícil para ellos, es difícil para la iglesia, porque imagínate, en medio de ellos había engañadores falsos. Da una promesa a Pablo y hace alusión a Génesis 3, donde dice donde Génesis 3 dice que vendría alguien de la descendiente de Eva, que sería el Mesías, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y por eso Pablo dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. Y hermanos, no sería difícil para ellos mantenerse firmes en la fe, y tampoco sería difícil mantener la unidad y la paz entre ellos, pero no sería difícil porque ellos debían atesorar esta promesa de que Satanás iba a estar bajo sus pies cuando Cristo viniera. Y hermanos, muchos piensan que cuando dice aquí Satanás pronto será aplastado, dicen que cuando vino Cristo, Satanás aún tiene el poder para engañar a muchas personas. Pero no es así, porque cuando Cristo vino, Satanás fue vencido y él está en el piso esperando la sentencia del rey. Y él ya no puede engañar a aquellos que han sido de Cristo porque el Espíritu Santo vive en ellos. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que Satanás solo está esperando a que Cristo venga y lo acabe definitivamente. De hecho, dice, lo pondrá debajo de sus pies. Miren qué hermosa promesa. Así que en otras palabras, al final Pablo comprueba que están siendo sostenidos por Dios, porque termina esta sección recordando otra vez a los discípulos fieles cuando dice, a Timoteo, mi colaborador, lo saluda, a Jasón, a Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. ¿Por qué termina Pablo así? Bueno, de hecho termina diciendo lo siguiente. En el versículo 23 al final dice, 24, perdón, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. En otras palabras, la gracia en este pasaje se manifiesta al saludar o mandar saludos por medio de los colaboradores que tiene ahí junto con él escribiendo esta carta para comprobar que los ataques de Satanás no pueden infundarse o cumplir su propósito si es que Dios no lo quiere, porque Cristo lo venció en la cruz.
Es por eso que Pablo dice eso. En otras palabras, vigilen a los engañadores y confíen en que Cristo aplastará pronto a Satanás bajo sus pies. Qué hermoso mensaje, hermanos. ¿Y saben algo? ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Es más o menos esto. Imagínate que tú y yo dejáramos entrar a cualquier persona a nuestro hogar. ¿Qué sucedería? ¿Qué tipo de gente entraría a nuestra casa? Sin embargo, no hacemos eso. Lo que tú y yo hacemos es que vigilamos a las personas y no dejamos entrar a personas desconocidas. ¿Y sabes por qué? Porque estamos comprometidos en el cuidado de nuestra familia. Y estamos comprometidos en el cuidado de nuestra familia porque amamos a nuestra familia y buscamos su seguridad, buscamos su estabilidad emocional, física. Pero mira, hermano, ese mismo compromiso que tienes en tu casa con tu familia, debes de tenerlo en el contexto de la iglesia. Porque tú y yo, los miembros, debemos de estar comprometidos y sentir el peso de este compromiso, de estar vigilando de entre nosotros que no se levanten engañadores que desvíen a nuestros hermanos de la fe. El compromiso es tuyo y mío. Así que debemos vigilar, porque en medio de nosotros pueden surgir falsos maestros, falsos creyentes, siervos infieles que trastornen la fe de nuestros hermanos. Y la pregunta que surge después es, ¿cómo podemos identificar a los engañadores? Bueno, número uno, los engañadores causan división y conflictos. Y el texto lo dice. Estas personas actúan como gente elocuente y tienen toda la apariencia de piedad, pero en realidad no es así, ya que crean problemas entre los miembros. Y la división surge por los debates de ellos mismos, por los debates que ellos provocan muchas veces. Estos hombres o mujeres son conflictivos, son arrogantes y constantemente tienen problemas interpersonales. Otra marca que nos da el pasaje es que hacen caer a otros. Estas personas atraen a los demás hacia ellos, no los llevan a Cristo. Son personas que persuaden a los débiles y los desvían de la fe. Es decir, cuando las personas comienzan a juntarse con ellos, tienden a enfriarse en su fe, tienden a alejarse de sus hermanos. De hecho, muchos de ellos terminan alejados de Cristo. Otra señal es que no aman a los demás. Estas personas no buscan al necesitado para ayudarlo, sino que son indiferentes ante el sufrimiento de los demás. No buscan la unidad, no les gusta la comunidad, vivir en comunidad y rechazan la autoridad. De hecho, estas personas aman el púlpito, aman ser reconocidos, aman que la gente los adore, pero no buscan ayudar y amar a los demás. Otra señal es que usan a los demás para sacar provecho. Pablo dice que los engañadores solo buscan satisfacer sus apetitos. Estos hombres todo lo hacen para el beneficio de su propia agenda. Quieren sacar algún provecho de los hermanos, ya sea económico o de cualquier otra índole. Pero solo usan a los hermanos para cumplir sus fines pecaminosos. Los engañadores no trabajan para el avance del reino de Dios. Ellos trabajan para su diminutivo reino. No trabajan para el fortalecimiento de la iglesia local. Más bien, trabajan para aumentar sus bolsillos y su fama. Y otra señal es que casi no hablan de Cristo. Y es una forma muy fácil de identificar a un engañador, porque su predicación de Cristo es casi nula. Ellos pueden hablar de mucha teología,
pueden y hablan de muchas cuestiones políticas y filosóficas, pero comúnmente no se les escucha hablar de la centralidad del evangelio. Hermanos, estas son algunas señales de los engañadores y nosotros debemos ser sabios para identificarlos. Debemos vigilar, debemos examinar con sabiduría y debemos retener lo bueno, pero debemos también de esa misma forma desechar lo malo. Y desechar lo malo no debe ser de una forma agresiva, sino de una forma amable, amorosa, buscando que quizás estos engañadores se arrepienten y abandonen sus caminos distorsionados. Pero el compromiso debe ser tuyo y mío de vigilar, de estar atentos. ¿Y sabes algo? Así como para esta iglesia no es fácil, tampoco para nosotros es fácil, hermanos. Y especialmente porque nuestros corazones son engañosos. Especialmente porque nuestros corazones tienden a desviarse porque aún lidiamos con el pecado. No es fácil hacer esto. Pero debemos confiar en la misma promesa que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Roma. Y debemos abrazar la promesa de que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Hermanos, debemos abrazar con todo nuestro corazón que el descendiente de Eva ya derrotó a Satanás en la cruz. Y él ya no puede engañar a los elegidos de Dios. Hermanos, está en el suelo Satanás y está esperando la sentencia final de Cristo. ¿Y dónde podemos ver esto? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estará la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, tú y yo ya conocemos la historia final. Satanás fue vencido en la cruz, está en el suelo y no puede engañarnos de manera permanente, hermano. Escúchame esto. Así que tú y yo ahora hemos sido libertados de la esclavitud de su engaño. Tú y yo por medio de Cristo ya no seremos engañados porque venció a Satanás y nadie nos puede separar de él. Así que ahora tú y yo podemos permanecer fieles en la fe debido a que Satanás fue aplastado por Cristo y puesto bajo nuestros pies. Y debemos atesorar esta promesa. Esa es su sentencia final. Nosotros ahora estamos en Cristo y solo estamos esperando la consumación de su reino. Así que podemos vigilar a los engañadores y permanecer firmes en la fe gracias a la obra de Cristo. Pero mire, hermano, quizás esté alguien aquí que haya sido engañado. O quizás esté alguien aquí que sea un engañador. Hermano, abandona ahora mismo ese camino y ven a Cristo. Abandona ahora mismo ese camino y ven a Cristo, quien tiene el poder para liberarte de la esclavitud del engañador. Por eso quiero proponerte otra vez, Dios aplastará a Satanás, así que manténganse fieles y vigilen a los engañadores. Y quiero terminar con esto. Hermanos, Satanás tratará de engañarnos para impedirnos disfrutar de Dios. Satanás tratará de engañarnos para impedirnos ser fieles a Dios. Pero también Satanás tratará de usar a otros para engañarnos, para que no trabajemos para la expansión del reino de Cristo. Por eso quisiera terminar con esta cita de Arce Sproul que dice lo siguiente: el diablo todavía actúa, pero su condenación ya fue asegurada por Cristo. Vuelvo a repetir, el diablo todavía actúa, es cierto, porque aún avienta dardos que nos engañan, que nos envuelven, que nos distraen. Y su propósito es
no hacernos disfrutar de Dios, de sus atributos, de su gloria, de sus promesas, de su palabra, de los bienes que el mismo Señor nos ha dado. El Salmo 103 nos dice: alma mía, no olvides de los bienes que he recibido del Señor. Pero ese es su propósito. Pero hermanos, tampoco olvides que su condenación ya fue asegurada por Cristo. Así que confía en Cristo. Levántate, porque Dios aplastará a Satanás. Así que tú y yo podemos mantenernos firmes, vigilando a los engañadores. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque en ti podemos permanecer firmes, fieles. Tú nos das la vida, nos das la sabiduría, nos diste los dones. Señor, ayúdanos para estar en ti, para vivir para tu gloria, para vivir para tu honra, Señor. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad, Señor, a vivir bajo la promesa de que tú pronto aplastarás a Satanás bajo nuestros pies y a no tener miedo, porque nada sucede en este mundo si es que tu designio y tu decreto no lo dice, Señor. Ayúdanos a confiar con todo nuestro corazón en ti y que nuestra vida tenga un significado eterno, Señor, y que no perdamos el tiempo en este mundo en cosas insignificantes. Pero si en medio de nosotros hay alguien que ha sido engañado, sácalo de ese engaño, Señor. Ten misericordia de él, Jesucristo. Atráelo a ti con lazos de amor, con tu gracia, para que él pueda ser salvo, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.